Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrán mejor sus homilías. Sonríanos, Padre, sonría. Muy buenas noches, amigos. Ya estamos aquí como todos los miércoles en tu programa Orando por los Sacerdotes, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar por el 800 AM de tu radio. O si tienes acceso a internet, www.tjcatólico.net. Y el teléfono en cabina 608-3652. Ahí está Adolfo Nava recibiendo las llamadas de todos ustedes, los que nos quieran hablar. Ahí está Adolfo Nava en controles, él es el que nos controla aquí en el programa. Y es un gusto estar el día de hoy acompañado de Martita Carrete. Buenas noches. Y de mi hijo José Paredes. Buenas noches. Muy bien, el día de hoy tenemos un tema, vamos a darles el tema de la conversión de San Pablo, puesto que el 25 de enero, el lunes pasado, fue la fiesta litúrgica de la conversión de San Pablo. Pero como es costumbre ya de nuestro programa, vamos a darles los sacerdotes que es su cumpleaños esta semana o su aniversario sacerdotal, los vamos a mencionar. El día de hoy, miércoles 27 de enero, es el cumpleaños del padre Juan Manuel Gutiérrez Guerrero, como también es cumpleaños del presbítero Francisco Monarres Sainz. Muchas felicidades a estos sacerdotes. También el próximo jueves, o sea, el día de mañana, 28 de enero, es el aniversario sacerdotal del presbítero Danilo Pietro Zanini Odescalchi. Muchas felicidades a este sacerdote. Y el próximo viernes 29 de enero es el cumpleaños del padre Francisco Javier Curley González. Y el próximo lunes, ya 1 de febrero, lunes, es el aniversario sacerdotal del padre Sergio Valle Tablón. Y el próximo martes, 2 de febrero, Día de la Candelaria, es el aniversario sacerdotal del padre Carlos Hurtado Velázquez y también es el aniversario sacerdotal del padre Pedro López Campos. Muchas felicidades a estos sacerdotes. Si usted los conoce, tiene contacto con ellos, pues felicítelos, y este programa lo vamos a dedicar a estos sacerdotes. Y también queremos mandar un saludo a nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, que hoy no estuvo aquí en su programa, como todos los miércoles, su programa de 8 a 9, porque estuvo por allá en la asamblea de la pastoral, asamblea arquidiocesana de la pastoral, la asamblea número 27. Hoy fue la clausura. Esta asamblea fue lunes, martes y miércoles, y hoy en la clausura pues celebraron la Eucaristía, la Santa Misa, y él presidió, el señor arzobispo. Le mandamos muchos saludos. Ahí estaba también el padre Jeff, ahí lo vimos en vivo y en Guapo, estaban transmitiendo en vivo la Santa Misa desde las instalaciones del Instituto México. Estamos muy contentos, muy alegres, porque ahí estaba la mayoría de todos los sacerdotes de Tijuana. Ahí estaban en esa asamblea arquidiocesana. Ahí nos tocó ver a la mayoría de todos los sacerdotes de Tijuana. Ahí estaban. También un saludo a Padre Papías, que es el director de la revista Gentes. Un abrazo, Padre Papías. Un abrazo a Padre Papías. Muy bien, antes de dar inicio con nuestro tema, Martita nos va a hacer el favor de dirigirnos una oración. Con muchísimo gusto. Esta oración se llama Súplica al Padre. Padre, tu Hijo ha llamado a cada uno de los sacerdotes a pastorear tu rebaño, a ser profetas, a enseñar el Evangelio y a predicar. Señor, ayúdalos a perseverar en su misión sacerdotal con gran celo, con profundo amor y fidelidad, aún en tiempos difíciles. Ayúdalos, Señor, a estar atentos y en oración, a entregarse, a ser obedientes, humildes y mansos de corazón a semejanza tuya. Padre, bendícelos y santifícalos.
Líbralos de las tentaciones del mundo y ayúdalos a ser fieles a sus promesas sacerdotales. Fortalecidos en su difícil y pesada renuncia a sí mismos. Padre, te suplicamos que los guíes como comunidad sacerdotal para que entre ellos no haya egoísmos, tentaciones de poder ni soberbia. Que entre hermanos sean el reflejo de tu persona. Llénalos de tu sabiduría, de humildad, de bondad, de rectitud y modo santo de vivir. Ampáralos en su enfermedad y en su sufrimiento, que sepan unirlo a tu sufrimiento en la cruz. Ayúdanos, Padre, a sufrir con dignidad y al final, dale la corona de la gloria y de la resurrección contigo por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué bonita oración, Martita. Qué hermosa, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, como les habíamos comentado, el día de hoy nuestro tema es la conversión de San Pablo, la fiesta de la conversión del San Pablo, porque el lunes pasado, 25 de enero, la iglesia celebró la fiesta litúrgica de la conversión de San Pablo. Les vamos a hablar de San Pablo. ¿Quién fue San Pablo? Primero se llamaba Saulo de Tarso, y después pues se llamó ya Pablo. Quedó en Pablo. Vamos a hablarles de él y primeramente les vamos a hablar más genéricamente y posteriormente les vamos a ir desmenuzando poco a poquito. Muy bien, fiesta de la conversión de San Pablo, apóstol. Viajando hacia Damasco, cuando aún maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, el mismo Jesús glorioso se le reveló en el camino, eligiéndole para que, lleno del Espíritu Santo, anunciase el evangelio de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas dificultades a causa del nombre de Cristo. Pablo, llamado Saulo en el uso y rigor judío, afirmaba con vehemencia que el evangelio que predicaba no lo había aprendido o recibido de los hombres. Perteneció a la casa de los fariseos. Había nacido en Tarso, ciudad que pertenecía al mundo grecorromano. Quien nacía ahí tenía categoría de ciudadano romano, y lo era tanto como el centurión, el procurador, el tribuno o magistrado. Necesariamente, por ser judío, no le cupo más suerte en la niñez que andar disimulando su condición entre los demás del pueblo, ocultando su creencia. Tenía como superstición por los paganos romanos. Es posible que esto fuera encendiendo por dentro y le afirmara aún más su fe, cuando iba creciendo de edad y tenía que defenderse marchando contracorriente. Era más bien bajo, de espaldas anchas y cojeaba algo, fuerte y macizo como un tronco. Un rictus tenía que le hacía fanático. Conocía los manuscritos viejos escritos con signos que a los griegos y a los romanos les parecían garabatos ininteligibles, pero que encerraban toda la sabiduría y la razón de ser de un pueblo. Listo como un sabio en las escuelas griegas de Tarso, familiarizado con los poetas y filósofos que habían pasado el tiempo escribiendo en tablillas o pensando. Para los griegos solo era un hebreo, miembro de aquellas familias que vivían en un islote social, aislado entre misterios inaccesibles a los de otra raza, uno de los que tenían prohibido el acceso a las clases cultas y dirigentes. Era de esos que se hacían despreciables por su puritanismo, por sus rarezas, ante los alimentos, su modo de vestirse, de casarse, de entender la vida, de no asistir a los templos, un ambiente nada claro. A los 18 años se fue a Jerusalén para aprender cosas del judío verdadero, las de la ley patria, la razón de las costumbres. Ansiaba profundizar en la historia del pueblo y en su culto. Gamaliel lo informó bien por unos cuartos. Aprendió las cosas y yendo a la raíz, no como las decía la gente poco culta del pueblo, sencillo y llano. Supo más y mejor del poder de Dios único,
aprendió a darle honra y alabanza en el mayor de los respetos, y malamente soportaba con su pueblo el presente dominio del imponente invasor. Esto le ponía furioso. Los profetas daban pistas para un resurgimiento y los salmos cantaban la victoria de Dios sobre otros pueblos y culturas muy importantes, que en otro tiempo subyugaron a los judíos y ya desaparecieron a pesar de su altivez. Igual pasaría con los dominadores actuales. El libertador no podría tardar. Mientras tanto, era preciso mantener la idiosincrasia del pueblo a cualquier costa y no ser como los herodianos, para que la esperanza hiciera posible su supervivencia como nación. No se podía dejar que un ápice lo apartara de la fidelidad a las costumbres patrias. Eso le hizo celoso. San Pablo era muy celoso. Muy bien, ahorita más adelantito nos vamos a ir un corte y regresando del corte vamos a continuar hablando de San Pablo, que antes era Saulo de Tarso, ¿verdad? Sí. Así es. Queremos mandar por ahí muchos saludos también a Raquel Galicia y a Tomás de Sammy's Bakery. También quiero mandar saludos por ahí a Cuquita Castro, que el domingo la vi por allá en la Colonia Libertad, en la Parroquia Divina Providencia. Estaba vendiendo en la mañana antojitos mexicanos. Cuquita Castro, una señora muy entregada a la iglesia, ¿verdad, Martita? Sí, y ella es también un miembro de Orando por Nuestros Sacerdotes. Saludos, Cuquita. Así es. Bueno, vamos a regresar después de un corte con el tema, amigos. Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz. Ya estamos de regreso, amigo, en tu programa Orando por los Sacerdotes, por el 800 AM de tu radio y teléfono aquí en cabina 608-3652. Repito el número de teléfono 608-3652 por si nos quieres hacer una llamadita. Ya nos habló la señora Amparo García. Dice, muchos saludos y bendiciones. Dice que desea saber si le podemos hacer llegar la oración que Martita Carrete nos hizo el favor de dirigir el día de hoy. Y claro que sí, señora Amparito García, se la vamos a hacer llegar así de la misma manera que le hemos hecho llegar una que otra oración que nos ha pedido ahí en la parroquia de Dulce Nombre de María, porque Amparito García pertenece a esa parroquia, Dulce Nombre de María, que está ahí en el Soler. Claro que sí, señor Amparito, le vamos a hacer llegar la oración con mucho gusto, y es un gusto que nos escuche. Muchos saludos a usted, señora Amparito. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Y mira por dónde. Aquella herejía estaba estropeando todo lo que necesitaba el pueblo. Locos estaban adorando a un hombre y crucificado. No se podía permitir que entre los suyos se ampliara el círculo de los disidentes. Había que hacer algo. No pasaban, sino que las noticias decían que estaban por todas partes, como si se diera una metástasis generalizada de un cáncer nacional. Hacía años que ya estuvo colaborando como pudo en la lápida de uno de aquellos visionarios listos, serviciales, piadosos y caritativos, pero que hacían mucho daño al alto estamento oficial judío. Fue cuando lo apedraron por blasfemo a las afueras de Jerusalén, y lastimosamente él solo pudo guardar los mantos de aquellos que lo lapidaron. Hasta le parecía recordar aún su nombre, Esteban. Así es, Esteban fue el primer mártir de los nuevos cristianos. Así es, Martita. Y Saulo fue un testigo y él estuvo de acuerdo en que lapidaran a Esteban. Y seguimos, pues. Su conversión fue un día insospechado.
Nada propiciaba aquel cambio. Precisamente, llevaba cartas de recomendación de los judíos de Jerusalén para los de Damasco. Quería poner entre rejas a los cristianos que encontrara. Hasta allí se extendía la autoridad de los sumos sacerdotes y principales fariseos. Como eran costumbres de religión, los romanos las reconocían sin hacerles ascos. Saulo guiaba una comitiva no guerrera, pero sí muy activa, casi furiosa, impaciente por cumplir bien una misión que suponían agradable a Dios y purga necesaria para la estabilidad de los judíos y para proteger la pureza de las tradiciones que recibieron los padres. Aquello parecía la avanzada de un ejército en orden de batalla, con el repiqueteo de las herraduras en las pezuñas de las montaduras sobre el duro suelo de roca ante Damasco, donde caracoleaban los caballos. Llevaban ya varios días de caminata. Se daban por bien empleados y la gestión terminaba con éxito. Iba Saulo respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. En aquel tiempo se iniciaba el evangelio, la prédica de la buena nueva. Jesús había muerto y estaba iniciándose nuestra iglesia. En su interior había una buena dosis de saña, es decir, en el interior de Saulo. Él iba con todo el plan de agarrar cuantos más cristianos pudiera. Así es. Y sucedió que al llegar cerca de Damasco, de súbito le cercó una luz fulgurante, venida del cielo, y cayendo por tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo Saulo: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer. Y los hombres que le acompañaban se habían detenido mudos de espanto, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Se levantó Saulo del suelo, y abiertos los ojos nada veía. Y llevándole de la mano lo introdujeron en Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. 3 días para rumiar su derrota y hacerse cargo en su interior de lo que había pasado. Y luego el bautismo, un cambio de vida, cambio de obras, cambio de pensamiento, de ideales y proyectos. Su carácter apasionado tomará el rumbo ahora marcado sin trabas humanas posibles. Su rendición fue sin condiciones y con el afán de llevar a su pueblo primero y al mundo entero luego a la alegría del amor de Dios, manifestando en Cristo. El relato es del historiador Lucas, de San Lucas, buen conocedor de su oficio. Se lo había oído varias veces al mismo protagonista, no hay duda. Vio él mismo al resucitado y lo dirá más veces y muy en serio a los de Corinto. Por ello fue capaz de sufrir naufragios en el mar y persecuciones en la tierra, azotes, hambres, cárcel, humillaciones, críticas, juicios y muerte de espada. Todo eso sufrió Saulo por Jesús. Por ello hizo viajes por todo el imperio, recorriéndolo de extremo a extremo. Y no creas que se lamentaba, le ilusionaba hacerlo, porque sabía que en él era mandato más que ruego. El dolor y sufrimiento más bien los tuvo como credenciales, y las heridas de su cuerpo las pensaba como garantía de la victoria final en fidelidad ansiada. Entre tantas conversiones del santoral, la de Pablo es ejemplar, paradigmática. Más se palpa en ella la acción divina que el esfuerzo humano. Además, enseña las insospechadas consecuencias que trae consigo una mudanza, es decir, una conversión radical. Así es. Y aquí vemos cómo en la vida de Saulo de Tarso, él perseguía a los cristianos porque él pensaba que hacía bien, ¿verdad? Él pensaba que hacía bien, que era como una locura del pueblo, de la gente
que no estaba bien enterada, bien educada en su religión, y él no quería que se perdieran las tradiciones de su pueblo, quería que siguieran todos en su cultura, en su religión, de acuerdo al Antiguo Testamento. Sí, él pensaba que perseguir a los cristianos era agradable a Dios, pues. Sí. Hasta que no pasó esto que se cayó del caballo, sí, ¿verdad? Se encontró a Jesús. Y se encontró a Jesús. Aunque algunas personas en ninguna parte de la Biblia le dice que se cayó de un caballo, que iba arriba de un caballo, pero como dice que se cayó y como iba en viaje. Iba a la caballería, y llevaba él como una guardia entera, un regimiento, algo así, que iba con permiso de los sacerdotes para apresar a los cristianos. Entonces es de suponerse que iba en un caballo. Algo así. Así es. Y como ya después aquí fue la conversión de él, ¿verdad? Sí. En esos 3 días. En esos 3 días. Estuvo meditando. Así es. ¿Y cuánto le ha de haber dolido? Porque él era un fanático, él amaba a Dios con todo su corazón, sí. Entonces por eso era celoso. Entonces cuando vio que estaba del bando contrario, ¿cuánto le ha de haber dolido? Por eso él se entregó en forma total. Así es. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema, ya lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. El propósito de Saulo en viajar a Damasco. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. La última vez que vimos a Saulo en Hechos, donde dice que asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí seguía y expandió su trabajo a la ciudad de Damasco, aproximadamente son como 130 millas al noroeste de Jerusalén, y en viaje duraban como 6 días. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, la imagen es de un hombre enojado y violento, absolutamente convencido de su propia justicia. Saulo odiaba a los discípulos del Señor. Él no estaba buscando a Jesús cuando Jesús lo buscó. Podríamos decir que Saulo estaba diciendo en contra de Jesús cuando Jesús estaba decidido para él. Cuando luego vino al sumo sacerdote, Saulo hacía su trabajo de perseguir bajo la aprobación directa de las autoridades religiosas más altas. Él pidió y recibió cartas del sumo sacerdote autorizando su misión. Aún después de que Saulo se convirtió en cristiano, él recordaba sus días de perseguidor. En Filipenses 3 hizo mención de este trasfondo, diciendo que fue circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Así es. Y antes de irnos a un corte, quiero decirles, amigos, que nos habló el señor Enrique Rubalcaba. Dice que no se pierde el programa, que le gusta mucho este programa. Dice que le gusta mucho el tema que estamos dando. Dice muchos saludos y bendiciones a todos los radioescuchas y a todos los sacerdotes. Muchas gracias, señor Enrique Rubalcaba. También le mandamos saludos a su esposa, la señora Nicolasa Mejía. Y también ya se comunicó con nosotros Cuquita Castro. Dice que muchas gracias por los saludos, ¿eh? Señal de que es cierto. Me dijo nos el domingo, está oyendo, ¿verdad? Todos los miércoles los escucho, dice Cuquita. Gracias por los saludos. Sigue orando por todos los sacerdotes. Saludos a todos los sacerdotes y al Padre Papías. Bendiciones para todos, dice. Muchas gracias, doña Cuquita. Nos vamos a un corte y regresamos. Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrán mejor sus homilías.
Ya estamos de regreso en tu programa Orando por los Sacerdotes. Miren, se comunicó con nosotros la señora María Mejía de la colonia Guerrero. Dice que muchos saludos, le gustó mucho la oración que nos hizo el favor de dirigir Martita Carrete. Dice, sigan adelante, muchas bendiciones. Y dice que ella también hace oración por los sacerdotes. Gracias, señora Mejía. Muchas gracias a la señora María Mejía. Muy bien, siguiendo con nuestro tema, vemos cómo la conversión de San Pablo. Dios tuvo un encuentro con Pablo en el camino a Damasco. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar a coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Oyó una voz en algún lado afuera de Damasco. Esto sucedió repentinamente. Este evento espectacular debe ser considerado como algo inusual. Dios normalmente no confronta a pecadores con una luz del cielo y una voz audible desde el cielo. Y cayendo en tierra, la reacción de Saulo era simplemente caer en tierra. Esto no fue por honra o reverencia por Dios, era simplemente una reacción de sobrevivencia. Él estaba aterrorizado por la luz celestial. Oyó una voz que le decía, según F.F. Bruce, los rabíes de la época de Saulo mayormente creían que Dios ya no hablaba directamente al hombre, como hacían en los días de los profetas. Sin embargo, creían que uno podía escuchar el eco de la voz de Dios, lo que ellos llamaban la hija de la voz de Dios. Aquí, Saulo aprendió que aún sí se puede escuchar a Dios directamente. Cuando Dios repite un nombre 2 veces, Saulo, Saulo, es para mostrar un sentimiento fuerte, pero no necesariamente enojo. ¿Por qué me persigues? Cuando la luz celestial lo sobrecogió, Saulo fue confrontado con la verdadera naturaleza de su crimen. Él perseguía a Dios, no al hombre. Yo soy Jesús. Aunque Jesús era un hombre, más o menos común en aquel día, Jesús de Nazaret, que había ascendido, no necesitaba más identificación. Cuando él dijo, yo soy Jesús, Saulo sabía exactamente cuál Jesús hablaba. En toda probabilidad, Saulo oyó a Jesús enseñar en Jerusalén y como probablemente era miembro del Sanedrín, probablemente se sentó juzgando a Jesús en su prueba antes de su crucifixión. A menos que Saulo estuviera alucinando, la apariencia de Jesús probó que Jesús estaba vivo y que Jesús era Dios. ¿Quién eres, Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo respondió con 2 de las más importantes preguntas que alguien puede hacer. ¿Quién eres, Señor? Debemos hacer esta pregunta con un corazón humilde y preguntársela a Dios. Jesús nos mostró exactamente quién es Dios y Él puede contestar esta pregunta. Pablo pasó el resto de su vida deseando saber más cabalmente la respuesta de esta pregunta. Así es. ¿Qué quieres que yo haga? Pocos osan realmente hacerle esta pregunta a Dios, pero cuando la hacemos debemos hacerla con sumisión y obediencia determinada. La pregunta de Saulo fue personal. Hizo la pregunta con yo. ¿Qué quieres que yo haga? Con frecuencia estamos muy interesados en lo que Dios quiere que los demás hagan, pero el corazón rendido pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta declaración de Jesús fue realmente una pequeña parábola de Saulo y su vida. La inserción
De dura cosa te es dar coces contra el aguijón, y Señor, ¿qué quiere que yo haga? En hechos es certero, pero no está en el texto original de Lucas. Estas frases fueron agregadas por escribas basándose en hechos. En el capítulo 22, versículo 10 y capítulo 26, versículo 14. Quienes pensaban que estaba haciéndole un favor a Dios poniéndolas aquí. Un aguijón era un palo largo y extremadamente filoso, usado para hacer caminar al buey en la dirección que uno querría cuando araba. Uno lanzaba y picaba las piernas posteriores del buey con el aguijón hasta que el buey cooperara. Esencialmente, Saulo era el buey, Jesús era el granjero. Saulo fue estúpido y terco, más valorable y potencialmente extremadamente útil para el servicio del amo. Jesús aguijaba a Saulo en la dirección correcta y a Saulo le dolía. Mas en vez de someterse a Jesús, Saulo dio coces contra el aguijón y solo aumentó su dolor. Temblando y temeroso. El hecho de que Saulo estaba temblando y temeroso por todo esto nos recuerda que no es siempre placentero encontrarse con el cielo de una manera dramática. Saulo fue aterrorizado por esta experiencia. No estaba derritiéndose con sentimientos calorosos. En respuesta a esta luz, Saulo sin duda cerró sus ojos lo más fuerte que podía. Mas, aún así, Jesús se apareció ante él. En el mismo patrón, Jesús con frecuencia ha aparecido a nosotros aunque cerramos nuestros ojos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Saulo hizo esta pregunta, Jesús solo le dijo qué era correcto hacer en ese mismo momento. Con frecuencia, así es la dirección de Dios en nuestras vidas. Él nos dirige un paso a la vez, en lugar de exponer todos los detalles de todo el plan de una vez. Saulo, inmediatamente después del camino a Damasco, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, decimos. Parece que Saulo estaba tan conmovido por la experiencia que fue incapaz de comer o beber por 3 días. Todo lo que Saulo podía hacer era sencillamente sentarse en un silencio ciego. Esto fue una experiencia humillante y un tiempo cuando Saulo debía haber retado todas sus ideas previas acerca de quién era Dios y qué agradaba a Dios. Durante los 3 días de ceguera y privacidad, Saulo estaba muriendo a sí mismo. Sería solo después de 3 días antes de morir que él recibiría la vida resucitada de Jesús. Dios ministra a Saulo por Ananías. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. No sabemos nada de Ananías o antes o después de su encuentro con Saulo. No sabemos cómo vino a estar en Damasco o qué le sucedió después, por lo que sí sabemos podemos pensar de él como un seguidor promedio de Jesús, un discípulo. Ananías era un hombre ordinario, no un apóstol, ni profeta, ni pastor, ni evangelista, ni anciano, ni un diácono. Sin embargo, Dios lo usó porque era un hombre ordinario. Si un apóstol hubiera ministrado a Saulo, quizá la gente diría que Pablo recibió su evangelio
del hombre en vez del de Jesús. De la misma manera, Dios necesita usar un discípulo cualquiera. Hay un trabajo especial para ellos. En teoría, no fue absolutamente necesario que Dios usara un hombre como Ananías para esta obra de la vida de Saulo. Siendo simplemente un discípulo, podemos decir que Dios usó a Ananías simplemente porque a Dios le encanta usar a las personas. Y Ananías fue un siervo dispuesto. Ananías hizo la misma pregunta que Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por la manera que vivía su vida. A quien el Señor dijo en visión. Dios habló a Ananías de esta manera, completamente diferente a la manera que habló a Saulo. Saulo tenía una fuerte, casi violenta confrontación con Dios, pero Ananías oyó la voz de Dios dulcemente en una visión, donde Dios llamó y Ananías respondió obedientemente, es decir, heme aquí, Señor. Es una respuesta perfecta para con Dios. Muy bien, amigos, nos vamos a ir a un corte. Antes de irnos a un corte, queremos mandar saludos también a Noemí López, a Ligia Celis, Leonardo Mercado, a Silvia Campos, que nos escucha por allá desde Mexicali. Muy bien, nos vamos a un corte y regresamos en tu programa Orando por los Sacerdotes. Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrán mejor sus homilías. Bien, amigos, ya estamos de regreso en tu programa Orando por los Sacerdotes. 608-3652, teléfono aquí en cabina, y seguimos con nuestro tema. Dios supera las objeciones de Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Seguramente Ananías había oído que este perseguidor airado y violento llamado Saulo de Tarso estaba en camino de Jerusalén. Los discípulos de Damasco se debían haber preparado ansiosamente por la persecución venidera. Las objeciones de Ananías fueron perfectamente lógicas y bien fundadas. Sin embargo, presumían que Dios necesitaba instrucción, o mejor, consejo. Ananías casi preguntó: Dios, ¿sabe qué clase de hombre es este Saulo? De hecho, Saulo sabía mucho de la misión de Saulo. Aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Aparentemente fue bien conocido. Sin embargo, Dios tenía un plan para la vida de Saulo. En este tiempo, Dios todavía no había revelado aquel llamado a Saulo. Parece que le dijo a Ananías primero: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Esto describe en un bosquejo general del llamado y obra futura del hombre quebrado y ciego que Ananías pronto conocería. Dios lo llamó para llevar quién es Dios y lo que Él ha hecho a gentiles, reyes e hijos de Israel. No culparíamos a Ananías una medida de incredulidad. Esto fue una adición aterradora al gran llamado que Dios puso en la vida de Saulo. Saulo dejaría una vida de privilegio para tomar un más alto llamado, pero un llamado con mucho sufrimiento.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Así es, así es. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Esto requería gran valor. En los siglos después, cristianos han tenido que tratar con los que hacen conversiones fingidas para infiltrar los seguidores de Jesús. Ananías tenía que superar a su miedo o sospechas. Poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. El hecho de poner sobre él las manos y las palabras hermano Saulo comunican fuertemente el amor de Dios. Ciego Saulo no podía ver el amor en el rostro de Ananías, así que lo comunicó a través de sus manos y su voz. Sea lleno del Espíritu Santo. Parece que aquí es donde Saulo fue realmente nacido de nuevo. Aquí es donde él recibió el Espíritu Santo y fue sanado de su ceguera, que fue ceguera espiritual tanto como fue ceguera física. Recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Cuando Saulo podía ver tanto físicamente y espiritualmente, inmediatamente quería identificarse con Jesús y con los discípulos de Jesús siendo bautizados. Habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Saulo inmediatamente comenzó a recobrar fuerzas físicamente y espiritualmente. Dios estaba consumido con ambas áreas de necesidad. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo ahora estaba contado entre los discípulos de Jesús y vino a ser amigo de los que antes había intentado encarcelar o matar. Esto demuestra la naturaleza notable y radical de su transformación. Saulo predica con poder en Damasco. Enseguida predica a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundían a los judíos que murmuraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Como Saulo era un estudiante diestro del gran rabí Gamaliel, tomó ventaja de las costumbres de la sinagoga que invitaban a cualquier hombre capaz de hablar de las Escrituras en las reuniones de la sinagoga. Tomó ventaja de esta oportunidad enseguida. En la parte que dice, predicaba a Cristo. El mensaje de Saulo era complemento de Jesús. Él sabía que necesitaba conocer a Jesús en verdad, que éste era Hijo de Dios. Muchas personas piensan que cuando Jesús se le llama el Hijo de Dios, es una manera de decir que no es Dios, pero algo menos que Dios, solamente el Hijo de Dios. Pero en el día de Jesús, todos sabían que significaba este título ser llamado Hijo de. Algo significaba que uno estaba completamente identificado con aquella cosa o persona, y su identidad fue la identidad de uno. Cuando Jesús llamó a sí mismo Hijo de Dios, y cuando los demás lo llamaban así, se entendía que era un claro reclamo de su identidad. De hecho, en 2 ocasiones, cuando Jesús se llamó a sí mismo el Hijo de Dios, fue acusado de blasfemia, de llamarse Dios a sí mismo. Todos sabían lo que Jesús quiso decir al llamarse Hijo de Dios, y todos sabían lo que Saulo quiso decir cuando predicaba que Jesús es el Hijo de Dios. Predicar que Jesús era el Hijo de Dios es también predicar la perfección de su vida y especialmente su obra por nosotros en la cruz. Y es predicar cómo Dios nos salva a través de la obra de Jesús.
El trabajo temprano de Saulo por Dios, tan pronto después de su conversión, no nos debería sorprender. Con frecuencia, ese es el mejor tiempo para servir al Señor y especialmente para contarles a los demás de Jesús. Cuando estamos recién convertidos, todavía entendemos cómo piensan las personas que no conocen a Jesús. Es verdad que cristianos jóvenes no deberían ser puestos apresuradamente en posiciones de autoridad, pero no se necesita una posición de autoridad para servir a Dios y contarles a otros de Jesús. La disposición de Saulo de servir al Señor era un factor contribuidor en el hecho de que muchos más se esforzaba. Mientras buscamos servir a otros, Dios nos da más fuerzas, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo, un experto en el Antiguo Testamento, podía ver fácilmente cómo Jesús era el prometido Mesías de las Escrituras hebreas. Así es. Y aquí hemos visto, amigos, pues algo de la vida de Saulo. Saulo de Tarso, cómo fue su conversión, ¿verdad? Él persiguía a los cristianos porque él pensaba que estaba haciendo el bien. Así es. Hasta que pues ya Jesús de alguna manera le hizo ver pues que no iba por el camino correcto, ¿verdad, Martita? Como decimos, iba en sentido contrario. Iba en sentido contrario. Él se quedó entre los que no lo aceptaron porque no querían soltar su autoridad ni querían cambiar, querían seguir siendo los sacerdotes, los dueños de las disposiciones para el pueblo, el poder, el dinero. Cuando él les dijo que estaban convirtiendo la casa de su padre en un lugar de negocio. Así es, están convirtiendo en negocio la casa de mi padre porque vendían todas las ofrendas y hacían un montón de cosas malas y los sacerdotes no les gustó eso. ¿Con qué autoridad dices eso? Así es, así es. Muy bien, amigos, pues hemos llegado ya casi al final de nuestro programa. Quiero mandar también muchos saludos por ahí a la familia Ortega que nos escuchan allá en San Diego, en Imperial Beach, de aquel lado de la frontera, a la señora Graciela Ortega, a su esposo don Miguel Ortega y a sus hijos, a Miguelito Ortega, a Yadira Ortega y a Verónica Ortega. Muchos saludos. Nos vemos la próxima semana, amigos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sonrían los padres, sonrían. ¿Qué cree que hacía Jesús cuando acababa una silla en su